está elaborando de explotaciones bovinas. Entonces, el Real Decreto 324 del 2000 regulaba la ordenación de explotaciones porcinas, pero había, además de esa normativa, había otras normativas que estaban, obligaciones recogidas en otras normativas dispersas. Lo que hace el Real Decreto es intentar agrupar todas estas normativas, o la mayoría, en el nuevo Real Decreto 306 del 2020, que engloba mucho de lo que había disperso. No todo, pero engloba mucho de lo que había disperso. Entonces, el SIGE es el compendio en la reunión de todos los documentos precisos para cumplir con lo que dice el Real Decreto 306 del 2020 y de otras normas. Con lo cual, lo que hace es unificar en todos los requisitos, en un solo documento, los requisitos para el funcionamiento de una explotación. No hay un modelo que digamos, esto es un SIGE y este vale para las 25.000 explotaciones que hay en España o para las 4.000 y pico que hay en Aragón. Hablo de por sí. De hecho, no deberían ser todas las explotaciones iguales. No digo que tuviera que haber 4.000 SIGEs, una por explotación, pero sí que tendrían que ser muy diferentes unos de otros, aun dentro de las que tienen la misma ordenación zootécnica, por ejemplo. ¿Qué es lo que debe incluir el SIGE? Eso viene en el Real Decreto. En el anexo 4 vienen todos los puntos que tiene que cumplir el SIGE. Y dentro de esos puntos irlos desarrollando y aportando los documentos. Luego es lo que vamos a hacer, mirar cada uno de estos puntos. No voy a decir nada nuevo que no venga en el Real Decreto. Quiero decir que explicaré cada uno de esos puntos, pero no me puedo salir del Real Decreto porque para eso está el Real Decreto. Hay que renovarlo cada 5 años, es decir, hay que hacerlo ahora. Ya tenía que estar hecho porque esto salió en el año 2020 y daba de plazo hasta el 1 de enero del 2022, hasta hace 5 o 6 meses. Y siempre tiene que estar a disposición de la autoridad. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el titular de la explotación, el titular que aparece en el registro de explotación, en el REGO, auxiliado en algunos de los casos por el veterinario de la explotación. Ya hemos dicho que renovarlo cada 5 años. ¿Qué ventajas tiene el SIGE? Que reúne, repito otra vez, en un mismo documento toda la documentación y todos los requisitos que tiene que tener una explotación ganadera, tanto de sanidad como de bienestar, de bioseguridad, de higiene, de antimicrobianos, de gestión, de formación, de seguridad alimentaria, porque recordemos que este Real Decreto nuevo no solo recoge temas de ordenación pura y dura, sino también de sanidad, de bienestar, de formación, porque el anterior fundamentalmente era de ordenación. El contenido mínimo de un SIGE, de los que recoge el Real Decreto, es describir lo que es la explotación, es decir, coger el proyecto cuando se hizo, si es que se tiene todavía, y si no, describir la explotación, identificar al veterinario de explotación, luego miraremos cada uno de estos puntos. ¿Quién es el personal de la explotación? Habrá explotaciones con un solo trabajador, que a lo mejor es el propietario de la explotación, pero habrá explotaciones con 12 trabajadores, con 8, con 3. Un plan de limpieza y desinfección, el plan de mantenimiento, el plan de formación, el de recogida de sandas, el de gestión de residuos, el de gestión ambiental, el de bioseguridad. Recordamos que ahora en Aragón se está haciendo unas inspecciones de bioseguridad en casi todas las explotaciones de porcino de Aragón. De las 4.000 y pico, se está haciendo en 2.500 o algo así. Un plan de medicamentos, recordamos el plan de reducción de antimicrobianos, y el de bienestar animal. En descripción de la explotación, ahora vamos a intentar cada uno de esos puntos hablar 2 pinceladas, porque quiero además centrarme mucho en el eco. El SIGE es obligatorio, pero el ECOANA, además de obligatorio, nos conviene a todos, sobre todo a los propietarios, a los responsables de explotaciones. Dentro de la descripción de la explotación, el año de construcción, la superficie, el diseño, la capacidad,
el tipo de suelo, cuántos trabajadores tiene, el equipamiento, si tiene termómetros, si tiene control de aire, si tiene el plan de eliminación de cadáveres, medidores de amoníaco, etc. El tipo de alimentación, cuántos piensos se le da, composición de los piensos, tanto en proteína, con materia seca, en humedad, etc. Número de bebederos, número de comederos, longitud de los comederos, forma de los comederos, o sea, describir lo que es unas instalaciones. En el manejo, cuántas inspecciones hacemos al día, la inspección de los animales, inspección de los equipos. Aclarar que lo que pongamos en el SIGE, hay algunas cosas que son obligatorias, porque nos lo dice el Real Decreto, pero hay otras cosas que, aunque no sean obligatorias, las podemos poner nosotros. Eso sí, lo que pongamos que no sea obligatorio. Luego lo tenemos que hacer. Es decir, en una inspección, si en el SIGE pone tal cosa, aunque no sea obligatoria, y eso que hemos puesto no lo cumplimos, eso es una deficiencia. Esto empezó hace muchos años en tema de salud pública, cuando los restaurantes se les obligaba, restaurantes o establecimientos de comidas, a la que despiece, a hacerse un plan de autocontrol. En ese plan de autocontrol había quien ponía, pues haré esto, tendré esto, aunque no fuera obligatorio, pero de esa forma parece que llevaban mejor la explotación. Si luego el inspector de salud pública iba y no estaba, tú lo has puesto, luego te comprometes a hacerlo. Es una aclaración sobre el SIGE, que hay que hacerlo obligatorio y lo que aún no siendo obligatorio lo ponemos. Dentro de la explotación, las condiciones ambientales de humedad, de temperatura, el control de gases, la iluminación, todo eso referido a lo que es la explotación. El consumo de agua o el consumo de combustibles, cómo nos proveemos de energía, etc. Tenemos que identificar al veterinario de la explotación con sus datos personales para saber en todo momento localizarlo y saber quién es. El personal de la explotación, si solo es uno, pues el propietario, pero hay que identificar a ese propietario. Y a todos aquellos empleados que trabajen y la relación contractual que tengan con ese titular, con esa explotación. Y el organigrama de trabajo. En una de cebo de 2000 cerdos se supone que solo habrá una persona, pero en una de reproductoras de 3000 pues habrá 12 o 14 personas. Pues el organigrama de trabajo y las funciones encomendadas, por lo menos de forma habitual, a cada uno de sus trabajadores. El plan de limpieza, desinfección, derratización, ahí tendrá que haber un croquis de dónde están los cebos, cada cuánto se revisan, si es que lo hacemos nosotros o la empresa que tengamos contratada, podemos tener una empresa contratada que nos gestiona el plan de derratización y desinfección. ¿Qué productos usamos? ¿Qué aparatos se usan tanto para desinfectar, si es que hay que desinfectar? Cuando limpiamos, ¿cómo limpiamos? Cuando hablamos aquí de cómo, vamos a imaginarnos que nos vamos de vacaciones y que a una persona que no sabe lo que es la explotación, tiene que decir, pues se empieza a limpiar por la derecha y se llega hasta el fondo, o de arriba abajo, de abajo arriba, como lo hagamos o como queramos que nos lo quiera hacer. Cada cuánto lo hacemos este plan de limpieza o el plan de derratización, cada cuánto miramos los cebos. En caso de que tengamos monitorización, aparte del registro, hay quien lo puede tener un registro en continuo. Y archivar todo esto que hacemos, o sea, lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho, porque si lo limpiamos tenemos que apuntar que el día tal, después de la segunda crianza, hemos limpiado, nos ha costado tanto tiempo, hemos tenido 7 días vacío antes de entrar a los siguientes hechos, por ejemplo. Y luego hemos hecho un control microbiológico, pues ahí apuntaremos el control microbiológico y adjuntaremos la hoja del laboratorio. Es decir, como he dicho al principio, es describir y guardar todos los documentos que se refieren a esa explotación. Lo mismo con el plan de mantenimiento. ¿Quién es el personal encargado de ese mantenimiento dentro de la explotación? En ocasiones, repito, la misma persona será el encargado del mantenimiento, el encargado de la limpieza, el encargado de la derratización.
La frecuencia con la que hacemos el plan de mantenimiento, revisamos las instalaciones y si tenemos algún servicio contratado o que echamos mano de él, pues también lo tenemos que anotar. En cuanto al plan de formación, también aquí dice que toda aquella persona que trabaje en una explotación de porcino tiene que tener una formación mínima de 20 horas y que la tendrá que actualizar cada X años y que constará esa formación de estas 5 o 6 cosas, de bienestar, de sanidad, de manejo, de resistencias antimicrobianas. Ahí ya viene sobre qué. Sobre esto vamos a hacer alguna aclaración. El plan de formación da la opción, antes de que me pregunten, a que la experiencia de 3 años en una explotación ganadera sea válida para esa formación. Lo primero que pensamos es, pues bueno, a todo aquel que trabaje en una empresa de formación le pedimos su vida laboral, por ejemplo, y si tiene 3 años ya evitamos que tenga que ir a formación. Pero no era tan fácil. Y entonces hay una comisión en el Gobierno de Aragón que es quien establece cómo se convalida la formación en base a la experiencia laboral. Vimos que era más complicado eso que hacer la formación. Y es por lo que se organizó desde el propio Gobierno de Aragón el establecer la formación directamente nosotros a través de una empresa. Más fácil que establecer una orden de formación. Sacar una orden en la administración lleva su trabajo, pero más que su trabajo, su tiempo, porque tiene que pasar muchos filtros. Entonces, lo que decidimos fue el año pasado hacer una formación, que se hicieron unos cursos online, a lo cual se formaron X personas, pues aproximadamente 1000 personas. La idea es hacerlo eso todos los años, pero este año el servicio que hace la formación dijo que este año no lo podía hacer. Con lo cual, en este momento, la formación, al no haber una orden de formación específica para el porcino o para las aves, o sea, para explotaciones ganaderas, aunque sí que la hay para manipulador de animales, en este momento cualquier entidad formadora puede formar personal en explotaciones porcinos, siempre que luego cuando dé el certificado ponga, se han impartido 20 horas con estos temas, los que dice el Real Decreto, ¿no? De momento, eso es válido. Como ya es obligatoria la formación, en este momento, de las 10.000 personas más o menos que trabajan en explotaciones ganaderas de porcino, no los 10.000 tienen eso. Pero se hizo una instrucción, entonces, de momento, en lo que respecta al servicio de sanidad y bienestar y trazabilidad animal, no se exigirá la formación mientras no consideremos que ya ha habido tiempo para que las 10.000 personas estén formadas. En lo que respecta a nuestro servicio, porque ya se hizo una instrucción el año pasado. Ya hemos dicho aquí el contenido de la formación, lo que dice el Real Decreto, y en cada una de las empresas, de cada una de las explotaciones, tiene que haber un registro de la lista de personas que trabajan allí y que están formadas, cuándo, en qué fecha se formaron y dónde. Dentro del SIGE de los epígrafes, el plan de almacenamiento, recogida y almacenamiento de subproductos animales no destinados a consumo humano, de los SANDARS. Todos tenemos un seguro, o casi todos tenemos un seguro, entonces ahí se pondrá con que tenemos el seguro, que cuando se nos muere un animal llamamos a tal teléfono, nos lo viene a recoger Sarga, lo depositamos en un contenedor que lo tenemos en tal sitio, nos lo viene a recoger Sarga, etc. Lo mismo ocurre con los purines o los estiércoles, que también o bien lo valorizamos nosotros directamente en el campo o bien nos lo gestiona un centro gestor de estiércoles o una cosa intermedia, parte de un sistema y parte de otro. Lo mismo ocurre con los residuos, todo tipo de residuos, los residuos de envases de medicamentos,
medicamentos, residuos de escombros, residuos de aceite, combustibles, etc. ¿Quién es el responsable? Que, repito, puede ser siempre la misma persona. La periodicidad de entrega de esos productos. Si tenemos medidas para el control de polvo, ruidos, olores, etcétera, y si tenemos algún sistema de medición y las medidas para reducir, que hemos puesto para reducir el polvo, los olores o el ruido. Y para optimizar el uso del agua, de la energía. Cuando luego veamos el Ecogan, algunas de las cosas que tenemos que explicar en el Ecogan se basan también en esto. ¿Cuánta energía consumimos? ¿Cuánta agua consumimos? ¿De dónde viene la energía? Si es de combustible fósil, si es de energía renovable, etc. Pues todo eso es donde se pone también en el SIG. Si tenemos de caudalímetro, de dónde procede el agua y la energía, si tenemos ventilación, si tenemos calefacción, cuándo se suele poner, etc. O sea, contar todo lo que hacemos. Determinar cuánto estiércol producimos, estimado al año, cómo lo almacenamos, el tamaño de la balsa, cómo lo recogemos, cada cuánto lo vaciamos, qué superficie disponible tenemos para valorizar esos estiércol, salvo que se lo lleve un centro gestor. Dentro de la bioseguridad, que ya digo, la importancia de la bioseguridad es tal que en este año se van a hacer más de la mitad se van a inspeccionar más de la mitad de las explotaciones de porcino que tenemos en Aragón. Entonces, tanto en lo que se refiere a las instalaciones, como a los animales, como a las personas. ¿Qué hacemos con los animales enfermos? ¿Cómo son los muelles? ¿Cómo descargamos el pienso? ¿Cómo descargamos los lechones, por ejemplo? ¿Cómo cargamos los animales antes de ir al matadero? Tener un control de visitas, un registro de visitas, intentar que las visitas entren en las imprescindibles, que los vehículos solo los necesarios, poner que tenemos un cartel diciendo que las medidas de bioseguridad adecuadas, establece el Real Decreto 306 de asistencia de vestuarios y una separación clara entre la zona limpia, la zona sucia, quiénes son los proveedores de la alimentación y cómo acceden a la explotación, si tenemos arco de desinfección, qué sistema tenemos a la entrada, si tenemos un arco de desinfección, tenemos una mochila, tenemos un vado, etc. Vamos a recordar el uso del plan de reducción de antimicrobianos. Hay que intentar, por motivos de salud pública en general, reducir el sistema, los antimicrobianos para evitar la aparición o para disminuir la aparición de resistencias. En el sector de porcino, realmente desde que, sobre todo, el tema de la colistina se puso en marcha la reducción, la verdad es que el sector porcino se ha notado muchísimo la reducción de colistina. Esto tiene su importancia en la reducción de antimicrobianos porque no dentro de muchos años la principal causa de muerte en personas será la aparición de resistencias a determinados gérmenes. Y lo que hay que intentar es que aquellos productos, aquellos antimicrobianos que son efectivos frente a determinadas enfermedades humanas a los que seremos resistentes, no se usen en ganadería para que no se creen estas resistencias. Voy a explicar el caso rápido de la colistina. La colistina era un producto antimicrobiano que producía muchos daños cuando se aplicaba en personas, sobre todo de índole en riñón y en hígado. Por lo que dijeron, bueno, como esto no se puede usar en personas porque produce muchos daños, vamos a permitir que se use en animales. Y así se ha estado haciendo. Hasta que ha llegado el momento en que ha habido personas que solo les salvaba la vida la colistina. Y aunque el riñón y el hígado se lo dejaba hecho trizas, pero dijeron, mejor una persona viva con mal del hígado que una persona muerta. Entonces, cuando se dijo, pues vamos a ver
a usar la colistina para casos excepcionales. Y es por lo que se ha pasado la colistina a la lista de productos que, salvo raras excepciones, haya que usar en animales. Lo pongo como ejemplo porque, repito, en unos años será la principal causa de muerte en personas. Las resistencias a determinados antimicrobianos. Tenemos que describir las condiciones de la explotación en cuanto a bienestar animal. El rejillao, hace el año 12 creo que fue, es cuando hubo que cambiar los enrejillaos. Dentro de no mucho va a salir una nueva legislación nacional sobre un Real Decreto sobre bienestar animal, donde alguna de las medidas que se toman es el aumento de la superficie a disponer por los animales, por ejemplo. Eso no sé qué consecuencias traerá, pero sí, dentro de un año se calcula que saldrá un Real Decreto de bienestar animal. Y de SIGE, esto es todo. Ya digo, es simplemente una recopilación de lo que dice el Real Decreto 306, en uno de sus artículos, y ahí dice, en ese anexo, lo que tiene que contener el SIGE. Y repito, el SIGE no vale uno para las 4.000 explotaciones de ganado. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿O las dejamos para el final, después de hablar del Ecoban? Cubrimiento de las masas. A ver, el tema del cubrimiento de las bolsas es un tema que está recogido en la normativa del decreto ley, en el tema de las mejores técnicas disponibles. Todas las granjas que están haciendo nuevas, que ya pasan por ahí nada, tienen que tener la bolsa con la reducción de un 80% de las emisiones. Y eso solo se consigue cubriendo las bolsas. O sea, de obra, con un sistema de tipo de lona, de lo que sea. Pero tiene que ser prácticamente hermético para conseguir esos niveles de emisiones. Y luego está el resto de explotaciones deportivas, que allí como mínimo tenemos que controlar o tenemos que dejar de emitir el 60%. Y eso, la normativa te dice una serie de métodos, puede ser la acidificación, están también saliendo métodos de tema de boas que se ponen, pero yo personalmente lo que vamos a hacer en este segundo semestre es un poco coordinados con el sector, decir qué métodos vamos a admitir en el resto de explotaciones para mitigar las emisiones. Puede ser la acidificación, es otro tema también, pero bueno, ahí estamos. Que las balsas o el sector porcino va a tener que hacer en un cubrimiento un tipo de gestión para dejar de emitir un porcentaje, eso está claro. Tenemos que tener claro qué vamos a permitir o qué vamos a obligar. No estamos por la labor de que el ganadero, porque si algo ha pasado este último año y medio, con el tema del nitrógeno, con la normativa que sacó la comunidad autónoma, es que todo el mundo ha venido al departamento a vendernos su idea, ¿no? Pero básicamente lo que realmente autoricemos tiene que ser que sea sostenible en el tiempo y que no sea más separada. Eso es como está el tema del nitrógeno en este momento. ¿Alguna pregunta más de este? ¿Qué diferencia hay entre el plan de y el sistema y el SPA? Se exigen las autorizaciones ambientales integradas. ¿No? Es decir, el apartado del ministerio. Vamos a ver aquí, las explotaciones con autorización ambiental integrada tienen una normativa en tema medioambiental específica. Hasta ahora, que no tienen el resto. Y el SIGE es para todo. Sí, pero el sistema del SPA, que se da en el caso de la autorización ambiental integrada,
Se recoge también dentro de un apartado de... Sí. ¿O no? Sí. Eso se mete en eso. El SIGE lo tienes que tener. O sea, el SIGE, fundamentalmente, la filosofía del SIGE es que el ganadero, me da igual que sea de explotación ambiental integrada o explotación ambiental integrada, tenga toda la documentación que te dice el SIGE, la tenga recopilada. ¿Verdad? Bueno, muchas explotaciones tengan la documentación. Es decir, en el formato que quiera, que cuando vaya a tener una inspección en la explotación, pueda haber todos los elementos que tiene que comprobar el SIGE. Eso es la filosofía. Que ahora mismo inspecciones con el partido de se entrega al sitio completo y el partido de Son explotaciones de explotación ambiental integrada. A ver, son dos tipos de... A ver, vamos a ver. Pero vamos a ver, es que hay dos tipos de inspecciones diferentes. Las granjas de explotación ambiental integrada tienen que tener una inspección ambiental una vez cada 3 años. Cada 3 años, no. Entonces, bueno, si la que le toque, le tocará. Mi pregunta es, si falla dentro del SIGE y aceptan el SIGE dentro de la autorización ambiental integrada, el SGA ya está incluido ahí dentro. Ya no tiene que pedirlo. No sé si lo piden. A ver, es que vamos a ver, son dos líneas de inspección diferentes con diferentes servicios que hacen la inspección. Uno es sanidad animal y otro es calidad ambiental, ¿no? Sí. O sea, sabiéndolo, pues lo comentaremos con el jefe de servicio a ver qué explicación tiene. Es que no tenemos ningún inconveniente si es el mismo objeto a inspeccionar, pues no tiene por qué tenerlo. Preguntan por un chat si se puede realizar el modelo SIGE en Excel. Sí, pero vamos, yo creo que sería más cómodo en un texto o en Word. La Excel del Ministerio, Bueno, pero a ver, que nosotros no lo da igual que esté en Word, que esté en Excel o esté en Access. Lo voy a repetir, cuando el funcionario vaya a hacer la inspección, le tendrá que dar toda la documentación que tiene que tener una explotación en el modelo que sea. Ahí no estamos. A ver, la normativa no te dice en qué modelo tiene que estar. Entonces, bueno, aquí puede ser el ganadero que lo haga por su cuenta, que el integrador le dé esta opción a todos los integrados. No vamos a entrar en decir si es en Excel, en Word o en Access o en el formato que quieran, ¿no? Siempre que contenga los datos que dice el decreto 306. Bueno, pues entonces vamos a entrar en lo que es el ECOGAN. Bueno, las MTDs, las mejores técnicas disponibles, no aparecen en el Real Decreto 306, pero no es la primera vez que aparecen reflejadas en una normativa. Quiero decir, no es de hace, las MTDs no es un invento de hace 2 años, ya salió en el Decreto 94 del año 97, salió en la Ley Aragonesa de Control Integrado de Contaminación, en una decisión que luego veremos de la Unión Europea. Quiero decir que las MTDs no es una cosa de hace 4 días. Entonces, eso es una obligación que los titulares de explotaciones, hablando ahora del porcino, ya tenían que tener. ¿Qué hace el Ministerio? El Ministerio, quizá algo tarde, pero vamos, ¿qué es lo que hace el Ministerio? Es crear una aplicación informática donde se recojan las modificaciones que suponen para una explotación ganadera las MTDs. Entonces, el ECOGAN es una herramienta informática donde se registran las MTDs que se aplican a una explotación, estima las emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero que produce esa explotación y estima el consumo de recursos, tanto de alimentación como de agua, como de energía, los recursos que utiliza esa explotación.
Y para eso tiene en cuenta cómo son los alojamientos, cómo es la alimentación de los animales y qué hacemos fundamentalmente y qué hacemos con los estiércoles producidos. Entonces, Ecogan, repito, es una herramienta informática que nos facilita una obligación que tiene el ganadero de declarar las MTDs y todas las condiciones de su explotación para saber las emisiones que produce. Entonces, antes de continuar, vamos a decir que el sector agrario en España genera el 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 96% de las emisiones al exterior de amoníaco. Y solo la ganadería ya genera el 79% de las emisiones de amoníaco del total de sectores. Por tanto, puestos a necesitar rebajar las emisiones de amoníaco, han dicho donde más fácil es reducir, donde más se produce. Hasta ahora, las emisiones de las explotaciones ganaderas, vamos a hablar del porcino, las emisiones de las explotaciones ganaderas se calculaban en base a unas tablas. Se decía, una plaza de porcino de cebo genera 7 kilos de nitrógeno por plaza, una de reproductoras no sé cuánta, una de lechones no sé cuánta, en base a unas tablas, para todos igual. La suma de esas emisiones era un número superior al que realmente creemos que estábamos generando. Tal y como ha cambiado la alimentación y el sistema de manejo desde que existen esas tablas, realmente se considera que una plaza de cebo no genera 7 kilos de nitrógeno, genera menos. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar con el Ecogan. Es decir, con lo que hacemos en el Ecogan, demostramos que mis 2.000 cerdos no producen 14.000 kilos de nitrógeno, sino que solo producen 11.380, en base a unas tablas, a una aplicación informática que generan en estudio. Porque ahora ya, antes de que exista el Ecogan, antes de que nos metamos en el Ecogan, las MTDs que nosotros, sabiéndolo o incluso sin saberlo, estamos aplicando en nuestra explotación, ya las estamos aplicando en más o menos medida, y significa que a poco que hagamos ya son menores nuestras emisiones que lo que nos dicen las tablas. Entonces, a partir de ahora, hay un compromiso de que todos los sectores industriales y ganaderos tienen que disminuir las emisiones. Y en ganadería, fundamentalmente, los contaminantes, el amoníaco, metano, óxido nitroso como base de efecto invernadero y el cumplimiento del nitrógeno en las zonas vulnerables, que ya sabéis que cada 4 años se modifican en función del nitrógeno que hay en aguas subterráneas en unos puntos que establecen las confederaciones hidrográficas. Dejando claro, aprovecho el tema de las zonas vulnerables, que no todo el nitrógeno que aparece en los subterráneos, en aguas subterráneas, es procedente de la ganadería, porque el nitrógeno no tiene apellido. Es decir, puede ser nitrógeno de purín de cerdo, de estiércol de vaca o del abono que echamos habitualmente. Ya en el año 2017 hay una decisión sobre MTDs y vuelvo a repetir que en el Real Decreto de Porcino, el 306, y en el de Aves, el 637, ya habla de esto y hablará en el de bovino. ¿Y quién tiene que declarar las MTDs? Todas las explotaciones, solo que unas explotaciones tienen que declarar todas las MTDs y otras solo algunas MTDs. Todas las MTDs, aquellas que necesitan autorización ambiental integrada, que son las de aves de corral de más de 40.000 plazas, las de más de 2.500 plazas de cerdas o las de más de 700, las de más de 2.500 plazas de cerdos y las de más de 750 plazas de cerdas. Entonces, ¿por qué tenemos que declarar Ecogan? Porque es obligatorio, pero sobre todo porque nos conviene, porque al sector porcino en este caso le conviene, porque le conviene demostrar que produce menos nitrógeno del que dicen las tablas. Entonces, cuando nosotros declaremos el Ecogan, ahí veremos que nuestra explotación no produce 7 kilos, sino que produce 5,40, por ejemplo, lo que salga en el Ecogan.
Todo esto hablo sin necesidad de hacer trampas, ¿eh? Es decir, con lo que realmente hacemos en general las explotaciones ganaderas, producimos menos nitrógeno. ¿Y por qué le conviene al sector porcino? España tiene que reducir las emisiones de nitrógeno en base a unos datos del año 2005. Teniendo en cuenta que en el año 2005, hace 15, 17 años, en Aragón había 4 millones de plazas de cerdo. Y ahora hay el doble. En este momento hay 8 millones de plazas de cerdo. Y en cambio, lo primero que tenemos que hacer es bajar las emisiones de esos 8 millones de plazas de cerdo a lo que producían en el 2004. Eso en principio. Y si en el 2025 no lo hemos conseguido, es decir, lo tendremos que hacer poco a poco y cada vez habrá que tomar más medidas. Si en el 2025 no lo hemos conseguido, se tomarán medidas adicionales. Y en esas medidas adicionales, cada cual que entienda lo que quiera, pero incluso el disminuir el censo de los cerdos en España. ¿En qué tanto por ciento? En el que sea. Si no hemos conseguido bajar las emisiones a base de alimentación, a base de las balsas, a base del manejo, a base de las balsas, la proteína que tienen los piensos, lo tendrán que bajar disminuyendo el número de cerdos que tenemos. U otra cosa que se les ocurra, pero vamos, por ahí van los tiempos. Por tanto, tenemos que poner medios para disminuir la producción de la excreción de nitrógeno por parte de los animales. Y además, lo que ya estamos haciendo, es decir, ya estamos haciendo y hay que declararlo para que los datos de nitrógeno se ajusten a la realidad. Que eso ya digo, aún no haciendo nada, ya no supondría un descenso de las emisiones. Entonces, ¿quién tiene que declarar el ECOGAN? El ECOGAN lo tiene que declarar el titular de la explotación. Es decir, el que aparece en regla como titular de la explotación de nuestras 4.000 y pico explotaciones que tenemos aquí en Aragón. ¿Y cuándo hay que declararlo? Entre el 1 de enero y el 28 de febrero. Está claro que este año no es posible entre el 1 de enero y el 28 de febrero. El Ministerio, que ha habido novedades de esta mañana, he modificado la presentación en esta pantalla, pero no se ve ese modelo. Pero bueno, el Ministerio puso el plazo, o sea, nos comunicó lo del ECOGAN ya ha entrado el año. Quiero decir, nosotros el 1 de enero aún no sabíamos absolutamente nada del ECOGAN, de cómo iba a ser la aplicación, cómo iba a funcionar. Bueno, entonces el Ministerio tardó, pero nos lo comunicó. Cuando nos llegó a nosotros ya estábamos en marzo, con lo cual estaba claro que el ganadero no podía hacerlo antes del 28 de febrero. Es cuando nosotros dimos de plazo hasta el 31 de mayo. Entonces, hasta el 31 de mayo, los ganaderos de Aragón tenían que hacer las declaraciones. Nuestra intención era prorrogar esos 2 meses y prorrogarlo posteriormente algo. No mucho, pero algo, pues hasta septiembre más o menos. Se hicieron cursos, o sea, se hicieron jornadas. Primero se explicó a los inspectores de calidad, a los veterinarios de OCA, a los veterinarios de las ADS, a los sindicatos agrarios, cooperativas, etc. Y ya nos dijo el Ministerio que ellos, en el mes de junio, ya lo sabíamos, porque eso viene en el Real Decreto también, en el mes de junio el Ministerio tiene que hacer un informe de todos los ECOGANes declarados en España. Por tanto, si el Ministerio lo tenía que hacer en junio, nosotros no podíamos prolongarlo más allá del 31 de mayo. Entonces, en una reunión de ayer, el ECOGAN por parte del Ministerio quedará abierto, si no pasa nada, todo el año. Por tanto, se podrán hacer declaraciones de ECOGAN todo el año. Pero solo podrán ser validadas aquellas que se hagan antes de que el Ministerio tenga que hacer su informe. El Ministerio nos dijo que tiene el mes de junio y que lo hará el 1 de julio. Con lo cual,
tenemos de tiempo hasta el 30 de junio nosotros para validar esas declaraciones. El ganadero le tenemos que quitar 4 días por lo menos para que nosotros nos dé tiempo a validar las declaraciones, porque todas las declaraciones que hagan los ganaderos las tenemos nosotros que comunicar al Ministerio de una en una. Por tanto, serán comunicadas al Ministerio todas aquellas declaraciones que se presenten antes del 26 de junio, que es domingo. Ya lo sé. Y no sé, ya lo sé, lo tengo yo también esa información. Y no sé dónde ha salido. Pero a ver, está diciendo, vamos a ver, está diciendo 2 cosas. El Ministerio nos ha dicho que todo lo que esté grabado antes del 30 de junio lo contabilizará en lo que tiene que mandar a la comisión. La aplicación va a estar abierta hasta final de noviembre, diciembre, donde sea. Porque lógicamente, si tienen que declarar todos, al que lo haya declarado, tiene que declarar. Eso es. Eso nadie, a ver, pero es un tema que está pululando por ahí. Nosotros, los de la administración, no hemos dicho que no el Ecogal va a tener una sanción. Eso no sé dónde ha salido. Aunque la puede tener, porque la legislación indica que la puede tener. Otra cosa es que la hagamos. Y yo no digo que el año que viene, cuando ya esté la gente recalcitrante que no quiera declarar, tenga un tema de sanción. En estos momentos, desde la administración no se ha planteado ningún tipo de sanción. Pero bueno, yo lo he dicho por activa, pasiva y reflexiva. Y me imagino que José Manuel es igual. Es que hay una historia de ambiente que a ver, a nadie de los que estamos aquí se nos ha ido en la cabeza. Entonces, bueno, una cosa es la aplicación que ponemos en marcha en el mes de mayo, que tenemos 4.500 explotaciones o 4.600 de meter, que es un tema novedoso, que yo he dicho del minuto 1 que la mayoría de los ganaderos no son capaces de hacer toda la declaración del Ecogal. Aquí, bueno, también os tengo que decir que el esfuerzo que ha hecho Aragón, somos el 50% de todas las revistas que están sin bandear, nosotros no las tenemos bandeadas, que el que ha hecho la declaración este año y se haya equivocado, no tenga los datos correctos, la podrá hacer el año que viene o dentro de 2 meses, tranquilamente, y se quedará grabada el último registro que tenga. También se puede, o sea, es una aplicación abierta y que el único que quiere el Ministerio es todo lo que tengamos registrado a esta fecha. Bueno, si estamos dando unos datos del año 2000 y pico, con 7 kilos y pico de nitrógeno por plaza de cebo, y ahora resulta que estamos dando de los que tenemos grabado 5 kilos, pues algo menos bajo de emisiones. Eso es lo que quiere el Ministerio. Ya es consciente, tiene una reunión y es consciente de que tiene que darnos plazo, que es imposible, porque a ver, nosotros somos una comunidad, pero hay más comunidades. Nosotros somos el 25-26% de la producción nacional. También otras comunidades que sabéis que, por ejemplo, en Cataluña está en otra... O sea, ellos si quieren hacer su aplicación no la pueden hacer porque los algoritmos que tiene aprobado el Ministerio de la aplicación son los que tiene aprobado con la Comisión. Entonces, si Cataluña en este caso quiere hacer una aplicación propia, tiene que ir a otro algoritmo del Ministerio. O sea, no puede ser diferente a Aragón, diferente a... Eso es lo que hay con... Bueno, somos conscientes, si se lo acabo de decir, es decir, habrá un porcentaje de ganaderos que porque solo serán en Ecogal, en la información. Pero una parte importante, que es la crianza que se va a coger, la tiene que dar la integradora. Yo, conociendo el sector, yo no me creo que todos los testeos tengan los datos que nos pedimos en el Ecogal. O sea, la integradora tenía que dar los lechones que han entrado, los cerdos que han salido, las bajas que ha habido, los tipos de pienso que se ha dado. O sea, esa información la tiene la integradora. Una la están dando con agilidad y otras van más retrasadas. Pues esos que van retrasados, pues en vez de grabar el expediente ahora en el mes de junio, pues se grabará en agosto, se grabará en septiembre o en octubre,
Y los datos los cogerá el ministerio cuando te hagan el año que viene mandan los que todavía están incompletos, digo yo. Pero a ver, pero vuelvo a repetir, nosotros desde la dirección y desde el servicio no hemos dicho que por este tema concreto vayamos a poner sanciones. A ver, que yo te digo que dentro de 3 años, cuando tengamos un 1% que no ha querido declarar, nos mandemos a sanciones, eso es lo lógico. A ver, yo la experiencia que tengo en la administración, nunca cuando se pone un proceso del minuto 1, ese minuto 1 hay sanciones. A ver, eso es así. Es decir, que es que la gente o el ganadero tiene que declarar, sí, está claro, pero que ni nosotros ni el ministerio hemos lanzado la idea de que no declare ahora el ministerio hasta el 30 de junio, adelante, porque ahora están diciendo que si las sanciones, la condicionalidad, bueno, aquí hay una serie de rumores totalmente falsos. Aquí estamos las dos personas que tenemos que decidir si sancionamos o no, y eso no nos ha pasado por la cabeza, así de claro. Bueno, está claro, pero también tiene que quedar tranquila, pero tiene que hacer la declaración. Cuidado. A ver, es que esto, es que, a ver, yo me conozco, mira, yo me conozco muy bien. Cuando se prorroga el plazo de declaración de la PAC, los 3 días antes están todos nerviosos. Se alarga el plazo 15 días, vamos, bajan picado el ritmo de declaraciones. Eso está claro. Pero bueno, la ganadera de la tiene que declarar. Entonces, si no llega ahora, pues llegará a Pero hay una cuestión que no hemos definido. Es decir, si un ganadero no declara antes del 30 de junio y declara a lo largo del año, no va a pasar nada. Yo creo que te estoy diciendo que no va a pasar nada. Lo que he dicho del minuto 1. Ahora, aquí estamos las dos personas. Aunque podría pasar porque la legislación lo ampara. No. Aunque podría pasar. Otra cosa es que decidamos que no ocurra. Puede pasar pero la realidad es que no va a pasar. Pero podría pasar. La legislación. A ver, mañana nos vamos José Manuel y yo, vienen otras 2 personas aquí que dicen, bueno, aquí termino el resto. Por ejemplo, Sí. A ver, yo te puedo decir que el ministerio en esto ha hecho la aplicación y hasta ayer no nos dijo, no lo dijo el ministerio, cuándo pensaba coger los datos. Lo de la fecha, hasta ayer no conseguimos que nos lo dijera. Concretamente de un programa, claro, lógicamente esto va, el Real Decreto 306 va acompañado de unas inspecciones totalmente nuevas a las explotaciones del porcino, que son hace un 1% a partir del año que viene. Entonces, hasta ayer no nos dijeron la fecha que pensaban coger los datos. Hasta ahora no hemos sido capaces de decir, oiga, mira, el 1 de julio cojo los datos, el 20 de junio o el 30 de junio. No, hasta ayer no lo sabía. O sea, que a ver, es que yo lo que veo que con los plazos que tenemos, que no podemos, a ver, yo me siento incapaz de exportar en 2 meses o 1 mes y medio a un sector de 4.000 explotaciones que hay totalmente una variedad de ganaderos. Y ahora ganaderos diligentes, no diligentes y los típicos que pasan de todo, ¿no? Eso pues seguro que dentro de 1 año y medio o a final de este año tenemos que hacer una relación de los ganaderos que me han declarado, es una carta. Claro, lógicamente cuando le mandas una carta, alguna coletilla menos te tienes que poner. Al final, pues no te manda la carta. Eso lo tenemos asumido. En la página web todavía, de hecho, sigue poniendo que el plazo en Aragón es hasta el 31 de mayo. Y no lo hemos cambiado porque fue de ayer. Y el día 26 de junio es
el último Ecogan que nosotros validaremos para enviar al Ministerio. Sí, todo el año. Es más, no validaremos todas. Validaremos aquellas que veamos que no hay incongruencias, ¿no? Porque estamos mirando todas. De las 4.300, suponiendo que las 4.300 lo hicieran antes del 26 de junio. Estamos mirando todas, no de forma concienzuda, pero sí estamos apartando aquellas que claramente hay errores gordos, tanto como que han disminuido muchísimo las emisiones, como aquellas que las han aumentado tanto que yo no sé cómo les sale rentable con esa cantidad de pienso o con esa calidad del pienso, cómo les sale rentable criar cerdos. Quiero decir que algún error ha habido, igual que el que ha bajado hasta -6, por ejemplo, ese no lo validamos y eso lo dejaremos aparte porque en una supuesta inspección, si está validado, puede decir, pero usted qué trampa ha hecho para disminuir o qué torpe es usted que no le sale rentable criar cerdos con una cantidad de proteína que da. Entonces, esas no las vamos a validar, pero estamos mirando todas, no a fondo, pero sí viendo que lo que enviamos a Madrid son cosas congruentes. A ver, los que estáis haciendo las declaraciones, a ver, dos partes totalmente diferentes. Una es el tipo de alimentación, que allí todo el mundo está en 30, 28, 52, algunos en 50, porque aquí todo el mundo se quiere la piscina. Pero el problema lo tenemos en la otra parte, las emisiones de las fosas, las balsas. Eso es donde tenemos el problema. Donde a medio plazo tenemos que corregir. Porque la alimentación está muy clara. Es decir, si hemos reducido, hemos mejorado la transformación de hace 15 años aquí, pues hemos pasado de 3 a 2 y pico, pues al final un cerdo se come 80-90 kilos de peso, por lo tanto ingiere menos proteína, menos emisiones. Eso está claro. O sea, en la mitad de la declaración, que es la alimentación, aquí no hay ni trampa. Donde viene el problema es en la segunda parte, que habrá explotaciones. A ver, esto yo digo que también tiene una segunda lectura. Tenemos que tener una información que está... No teníamos la información. Vamos a tener la información de la reducción día pienso y qué problemas tiene esa explotación. Porque si reduce un 30, al final se queda como estaba. La bolsa no se queda o lo que sea. Eso es lo que habrá que hacer. Porque las emisiones, vuelvo a repetir, habrá que ajustarnos. Y si no, Esperanza Orellana, la directora de Mayo, tiene muy claro. A falta bajaremos los censos. Primero empezarán por las explotaciones antiguas, no sé qué, o que más emitan. Pero al final, si al final dicen hay que bajar un 2%, un 3%, un 4%, pues bajar. Bueno, la tecnología, a ver, la tecnología para... No, a ver, no hay tecnología, vale. Entonces, nosotros como administración hemos tomado medidas que en determinadas zonas de Aragón, con la carga de nitrógeno que tenemos, no dejamos ampliar ni construir. Es una medida. Bueno, mañana, a ver, vamos a ver. Mañana hay un sistema de desnitrificación. Bueno, pero eso es lo que estamos aplicando ya y nada lo está aplicando. Y nada lo está aplicando. O sea, vamos, ya las soluciones negativas, la generatoria de ampliaciones y explotaciones nuevas en zonas complicadas. Entonces, a ver, claro que no hay un sistema en estos momentos, vamos a ver, pero el sector se mueve cuando la administración pone restricciones. O sea, yo, la experiencia en estos últimos 4 o 5 años, que fue, se sacó el decreto de gestión de nitrógeno de purines,
se sacó y ha sido a partir de esa fecha cuando el sector, las integradoras, todo el mundo se ha puesto a trabajar cómo podemos ya no reducir, gestionar ese nitrógeno sin contaminación. Hay que tenerlo muy claro, es decir, y eso es lo que está, ¿no? Y verdad, pero yo no he visto aún una empresa que te diga, bueno, aquí estamos en una zona que seguro que aquí han dicho que viene una empresa a Torricón, que se va a llevar el purín y no va a cobrar por llevárselo. Bueno, pero eso es lo que... Claro, pero todo eso está... A ver, ahora hay parte del sector que están dedicando a trabajar y a hacer cosas, y hay otros que son oportunistas. Y eso, claro, hay aquí una oportunidad de negocio y todo viene aquí ahora. Es decir, ¿qué problema tiene el sector porcino? Fundamental, medioambiental. Está claro, es decir, si no, y lo llevo diciendo hace muchos años, si no somos capaces de resolver el problema medioambiental del porcino, no vamos a crecer ni aquí ni en el resto de España. Ni aquí ni en el resto de España. Bueno, y el crecimiento que hemos tenido de 4 millones y medio, estamos a cerca de 8 millones de plazas. ¿No? Y tenemos zonas de Aragón y zonas de Huesca que hace 20 años no había 4 cerdos, ya, no sé, el ejemplo, yo que estaba en la Oca de Salina Granja en el año 99, había 200.000 cabezas de ojo. Tenemos 1 millón. Eso es lo que tenemos aquí. Que habrá métodos. A ver, otra cosa es que hay sitios que hay con mucho problema que hay iniciativas. Por ejemplo, la cooperativa Arcoíris en la zona de Valderrobres se ha quedado con las 2 plantas de la DGA y está haciendo, claro, lógicamente, el intentar hacer electricidad o biogás con purín, pues bueno, un poco duro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También somos conscientes que hay que meter otro tipo de material orgánico. Está proponiendo. ¿Que se ha empezado a mover el tema? Sí. Hasta ahora no habíamos movido ficha, ¿eh? Hasta hace 4 años. A ver, yo tengo una opinión que no podemos ser. El número 1 de producción de Europa, la zona de España, sobre todo Aragón, y no sé, y en estos momentos, tal como quedamos la sociedad, nos haga este flujo también. Estas cosas no se contradicen, totalmente. Es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y el Ecoban, esa es la primera medida que ha interpuesto el Ministerio para saber qué estamos haciendo. Y esta medida, pues valdrá para que dentro de 2 años digamos, vamos a ver, si en la zona de no sé dónde no ha sido capaz de bajar las emisiones, tenemos que bajar el piso. Es la única arma que tiene la administración. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? En resumen, en cuanto a plazos, salvo que el Ministerio cierre la aplicación, el Ecoban no se cerrará en todo el año. Otra cosa distinta es que nosotros validaremos, si consideramos que hay que validar, lo que se presente hasta el día 26 de junio. Y con esos datos serán los que irán al Ministerio y el Ministerio hará el informe correspondiente. El Ecoban hay que hacerlo todos los años, entre el 1 de enero y el 28 de febrero, salvo que no haya modificación de las condiciones de esa explotación. Lo que ocurre que a mí me parece difícil, o a ver qué es lo que considera el Ministerio para el año que viene, que es modificación sustancial de las condiciones de manejo. Puede ser que sea una explotación, por ejemplo, haya una explotación que se ha iniciado en el año 21, en octubre, que desde luego esa en el año 22 tendrá que hacerlo, lo referido en el año 23 tendrá que hacerlo lo referido al 22, porque ahí sí que le han cambiado, porque de estar con cerdos 3 meses a estar con 12 le cambian las emisiones. O se ha cubierto la balsa, o se ha cambiado de sistema de energía, o se ha cambiado de integradora. El Ministerio definirá qué es cambiar las condiciones, pero si no cambian las condiciones, no hay que hacerlo todos los años. Aunque ya digo, yo pienso que en muchas explotaciones se cambian las condiciones y el 1 de enero al 28 de febrero del año 23 hay que hacer el Ecoban referido al año 22. Cambio de orientación productiva, que cambien las condiciones de la... Bueno, estos son los perfiles que hay actualmente. Ahora ya quedan solo
para declarar, para que entre en lo del ministerio, quedan 15 días, y hay distintos perfiles. Puede entrar al Ecogan cualquier persona, es decir, un ciudadano que pase por la calle solicita el Ecogan y entra a un simulador. Perfiles de ganaderos, perfiles de la administración, y dentro de la administración pues estamos 5 personas que tenemos un tipo de perfil, hay otros que tienen otro tipo de perfil, y luego los del mapa. Sabemos cómo darse de alta en Ecogan a estas alturas. Al entrar, dependiendo si sois persona física o persona jurídica, al entrar en Ecogan nos aparece un formulario, si somos persona física. Ahí ponemos nuestro nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y el REGA de una de mis explotaciones, y el sistema le envía a ese correo las claves para entrar, aparte de entrar con firma electrónica. Es el ganadero particular el que hace su Ecogan. Ante una pregunta de ¿y si me la quiere hacer mi primo? Si la quiere hacer tu primo, le tienes que dar a tu primo las claves, igual que si le dieras las claves de tu tarjeta de banco para sacar dinero. Hay que darle las claves. Y si es persona jurídica, se remitirá a otro correo electrónico, de otra forma, a ecogan@aragon.es, el nombre, apellidos, DNI del solicitante, el CIF de la persona que es titular de la explotación, el correo, el número de REGA, y con los documentos acreditativos de que es el representante, el sistema ya le enviará las cosas. Esto es perfil público. Ha habido problemas que no se han solucionado todos, de personas que han intentado entrar con un DNI y como ya habían entrado, por ejemplo, para su explotación que iba a su nombre, pero también querían hacer la de su sociedad, por ejemplo, que tenían con su hermano, con su familia. Eso, algunos de esos temas los has logrado solucionar el ministerio, pero otros todavía no. Sí que tenemos la lista, otros que no han recibido las claves, sí que tenemos la lista de aquellos que han solicitado y no se les ha dado la clave. O sea, esa lista también la tenemos, de gente que no lo ha hecho porque no ha podido. Se ha difundido mucho lo del Ecogan, esto ya es la última charla, creo yo, pero se enviaron se difundió, como hemos dicho antes, a los veterinarios de OCA, veterinarios de ADS, sindicatos. Se han enviado una carta a cada uno de los 4.300 ganaderos. Nos han devuelto alguna, nos han devuelto 200 de 4.300. Quiere decir que todos han recibido la carta donde dice la conveniencia, más o menos un resumen de lo que estamos diciendo. Se han ido también, se está en Bineja, pero se ha estado en otras ADS explicando esto mismo. Es conveniente preparar los documentos, igual cuando hacemos otro tipo de declaraciones, preparar los documentos que vamos a necesitar porque nos van a presentar, nos van a preguntar cuántos tipos de pienso les damos en función de los kilos que tiene el animal, en el caso del cebadero, por ejemplo, qué proteína tiene ese pienso, cuánto gasoil gastamos, cuánta electricidad gastamos, cuánto de esa electricidad es energía renovable, etc. En cuanto a lo que han preguntado antes de las integradoras que no dan, posiblemente, pero el responsable de hacer el Ecogan no es la integradora, sino el titular de la explotación. Lo que pasa es que, claro, lo ideal, y nosotros hablamos con las integradoras, oye, vamos a pedir, el Ecogan va a pedir esto, lo ideal sería que a tus 100 integrados les digas cuántos piensos le das, pues das 3 piensos, 4 piensos, y qué proteína tiene el pienso 1, qué proteína y qué humedad tiene el pienso 2, etc. Y realmente las integradoras en general, o de lo que nosotros sabemos, creo que sí que han hecho caso a algunas. Pero luego, claro, nosotros no conocemos lo que han hecho todas las integradoras. Bueno, esto es lo que os he dicho, preparar los documentos que hagan falta. Luego, para acceder, vamos a aragon.es y en el buscador ponemos simplemente Ecogan y ya nos sale acceso a emisión de emisiones ganaderas. Nos aparece un texto explicativo y un manual de usuario y 6 o 7 vídeos de funcionamiento. Y el Ecogan tiene luego 6 apartados, de los cuales hay que rellenar los 5 primeros todos y el sexto aquellos que tienen autorización ambiental integrada. Aunque el sexto, digamos, yo lo cumplimentaría todos, aunque no tenga autorización ambiental integrado,
porque es el más sencillo, me parece a mí, y sí que nos puede afectar a las emisiones. Aunque, como ha dicho el director general, quien más afecta a las emisiones, por lo que hemos comprobado, es la alimentación y las balsas, fundamentalmente. Luego, los dos siguientes apartados son de resultados y los datos de la autorización ambiental interna. Repito esto, ¿por qué le conviene al sector porcino? Porque tenemos que reducir las emisiones más o menos a lo que había en el 2004, siendo que ahora tenemos el doble de plazas que en el 2004. Y llegará el momento, aunque no será el año que viene, pero llegará el momento que si no hay otra solución, tendrán que tomar la determinación en el año 25 o en el 27, cuando sea, tendrán que tomar la determinación de disminuir un 3%, un 5%, un 10%, un 20% los censos del ganado en Aragón, en España. Y eso es todo. Más cosas, aunque ya lo más conflictivo era lo del plazo de presentación, pero vamos, ¿alguna duda sobre el ECOGAN? La mitad. La mitad. Más de la mitad. A ver, que por el chat hay más preguntas. Existen ganaderos que no han podido declarar en el ministerio, no les han enviado las claves. Al existir un representante para varios trabajos. Sí, ya lo hemos comentado. Lo han solucionado en parte porque había varias cosas y algunas sí que lo han solucionado, pero hay otras que todavía no y ya no creo que las solucionen. Dice que cómo saben si están validadas una vez o no una vez presentadas. Pues de ninguna forma, porque ni siquiera nosotros... a ver, os voy a explicar cómo estamos haciendo el sistema de la validación. Hemos tenido que crearnos a nosotros mismos una Excel para aquello que validamos, lo marcamos. Y así sabemos lo que hemos validado, porque no hay ningún sistema en ECOGAN. Las tripas del ECOGAN por dentro deben ser muy complejas, digo yo, pero no había ningún sistema por el que nosotros, una vez validada, pudiéramos decir cuántas hemos validado en Aragón. A día de hoy, y ya no creo que lo hagan, no se puede. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Nosotros nos están haciendo una tabla que yo veo en las tres servicios provinciales, en las tres provincias, y yo sé en cada momento cuánto y cuáles son las validadas. Pero no hay otro sistema. Yo le veo algunos fallos al ECOGAN, a la aplicación, me refiero. Hay que tener en cuenta que la primera es muy compleja por dentro para determinar las emisiones de amoníaco, pero algunas cosas de esas no están solucionadas y yo me imagino que lo solucionarán porque ya digo, nosotros nos lo hemos organizado así y otras comunidades pues lo habrán apañado como ya han podido. O sea, en este momento el ganadero no sabe si está validado la explotación suya. Pero vamos, no tiene mayor problema, no sé a efectos de que lo preguntarán, porque aquel que no hayamos validado le comunica. Si no lo hemos validado es porque suponemos que hay alguna incongruencia, que a lo mejor no, a lo mejor luego lo miras detenidamente y no. Entonces, aquel que no le hayamos validado, le comunicaremos con el ganadero vía OCAS o vía Servicio Provincial para decirle, oye, en tu explotación, en tu declaración de ECOGAN, algo hay mal. Es que es la siguiente pregunta. O sea, ¿veis incongruencia en los comunicados a titular? Exactamente, pero no será esta semana. Es decir, esa no la validaremos. A ver, no sé si podremos. Ahora veremos. Vale, el ganadero quiere saber cómo afecta el consumo de gasoil y electricidad a las emisiones. Eso no se puede saber si no es haciendo la prueba. Es decir, si yo pongo que gasto 1000 litros de gasoil, a ver cuánto en los resultados, qué resultado me da, y si en lugar de poner 1000 pongo 10.000, a ver qué resultado me da. O sea, no hay nada, salvo quien ha hecho la aplicación, los algoritmos que tiene por detrás esta aplicación, que sepan, no, si le bajo un 0,1% la proteína del pienso, me va a bajar un 0,002 la emisiones de nitrógeno. Eso no existe en ningún sitio. O sea, esa información no nos ha dado el ECOGAN.
Respecto a la producción de hidrógeno por plaza y año resultante de Cogan, ha dicho que tiene que salir un valor inferior a que marcan las tablas, por ejemplo, 7,25 kilos de cebo, por lo que se ha observado una gran mayoría de los de Cogan. Estamos realizando en nuestra organización hay valores superiores a 8. ¿Hay algún error en la elaboración de esos de Cogan? Es muy extraño, pero es que todos de un valor tan elevado. Estas son preguntas más concretas. En concreto, lo normal con lo que se está haciendo habitualmente es que den por debajo de 7,25 y de hecho en cebo la mayoría de las declaraciones que hay en cebo en todas dan valores negativos, que son los que interesan. Lo que no interesa es un valor muy negativo sobre 7. Lo que no interesa es un valor muy negativo, pero con 0 o menos 1, algo, las validamos. Ahora, si suben de 0, es cuando no las validamos. Pero esa explotación, por ejemplo, habrá salido 0, porque la horquilla que da en producción en cebo, la horquilla la tiene los algoritmos la tienen entre 7 y 12. Con lo cual, si le sale 0, es porque está entre 7 y 12. Eso, el Ministerio, nosotros lo validamos y lo pasamos al Ministerio. Ahora, si nos hubiera dado más 1, eso la tenemos ahí retenida a la espera de mirarla con detenimiento. Y si nos da menos 5, también no la enviamos, porque no parece muy creíble. Aunque puede estar bien hecha, ¿eh? O sea, son las que miraremos con más detenimiento. Dice que si tenéis algún ejemplo entero con los datos reflejados y coherentes para tener ese Cogan de referencia, porque el ejemplo del granja de madres que he colgado en el Ministerio se nos queda corto. Porque faltan datos y saber cómo rellenarlo para declararlos correctamente. No tenemos ningún ejemplo porque cada explotación es... de hecho, ya digo, algunas no las vamos a validar, pendientes de revisarlas bien. Aunque el Ministerio, de hecho, en principio se llamaba validar. Yo desde el principio pregunté cuando se iniciaba esto, ¿qué entendía el Ministerio por la palabra validar? Y ya el Ministerio decía que validar no, porque validar da a entender en principio que es que yo me la he revisado a conciencia y sé que está bien. Eso es lo que primero se entiende por validar. Dijeron que no, que eso no era. Pero, de hecho, van a cambiar el término validar por el de comunicar. Lo cual el Ministerio, en principio, aceptaría cualquier cosa. Pero yo creo que no nos conviene a Aragón o al ganadero en concreto en general, que le sale más, que enviemos esa Ecogan de especie, creo yo, no enviarlo, o esa determinación hemos tomado, no enviarlo antes que enviar algo que al ganadero le sale muy alto sobre lo normal. Dice, ¿cómo es posible que en las explotaciones de reproductoras, después de dividir la granja en 10, 12 alojamientos, Ecogan no considera alimentación multiclase? En cuestiones ya particulares eso ya no puedo contestar. O sea, en cuestiones de detalles particulares no puedo contestar porque eso lo han llevado 2 técnicos del departamento. Sí que es cierto que el día 24 hubo un curso dirigido a organizaciones agrarias y a ganaderos, y el 25 a funcionarios. En el del 24 nos colamos, porque hay alguno de los compañeros que está en esto que también es ganadero. Entonces nos colamos como ganadero. Y vimos que el Ministerio, y así se lo hemos hecho saber al Ministerio, decía cosas distintas a lo que nosotros habíamos dicho. ¿Y por qué? En concreto hay una en concreto, que no la he imprimido. Pero tengo la pregunta hecha por nosotros al Ministerio y su contestación, y la contestación del día 24 del Ministerio, y que son completamente distintas. Quiero decir que nosotros a esa pregunta decíamos lo que nos había contestado el Ministerio. Ahí hubo un poco de revuelta, sobre todo con la Comunidad de Aragón, porque habíamos trabajado mucho y, de hecho, ya digo, tenemos más de 2.000 explotaciones declaradas. Más de la mitad. Más cosas del Ecogan. Pues ahora una cosa muy pequeña, pero importante.
también muy nueva, tan nueva como de ayer, de lo que dijo, ayer hubo una reunión de directores generales de las comunidades autónomas con el Ministerio de Agricultura, con la directora general correspondiente, que no sé qué fue eso. Y se presentó un plan de control, no tiene que ver con también tiene algo que ver con el ECOGAN, pero se refiere fundamentalmente al Real Decreto 306. En el artículo 17, creo que es, en el artículo 17 del Real Decreto habla sobre controles sobre el terreno y mecanismos de coordinación entre autoridades competentes. Se trata de que hay que establecer un programa de control del cumplimiento por parte de los titulares de explotaciones ganaderas de este Real Decreto, del Real Decreto 306, donde está metido el ECOGAN, entre otras cosas, pero también está el SIGE, todo lo que viene aquí. Y entonces ahí lo que viene a decir es que hay que establecer por cada comunidad autónoma, en base a unas normas básicas que nos da el Ministerio, de si ese ganadero, si ese titular de explotación, cumple lo que dice el Real Decreto 306. Y aquí lo que nos establece es cómo tenemos que seleccionar las explotaciones para hacer las inspecciones y posteriormente la inspección que tenemos que hacer. Estamos en junio y esto se aprobará el 13 de julio en una reunión de directores generales o de consejeros. Bueno, el 13 de julio de consejeros. ¿Cuándo entrará en vigor este plan de controles? Si depende del Ministerio de Agricultura y de nosotros, entrará en vigor el 1 de enero del 23. Es decir, el 2 de enero del 23 ya haremos esas inspecciones, aunque el Ministerio, yo no sé si lo dijo ni en serio ni en broma, que dependía del Ministerio, porque aquí están incluidos dos ministerios, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica, y el Ministerio de Agricultura y el de Transición Ecológica. Con lo cual, una vez que se apruebe en la reunión del 13 de julio con los consejeros, yo no sé en qué quedarán el mapa, o sea, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica. Pero vamos, salvo que no lleguen a un acuerdo, la idea es que esto entrará en vigor el 1 de enero del 23, porque además hoy yo considero que así nos da tiempo a establecer los checklists que todavía no están elaborados, ni todavía están elaborados el plan de los criterios que hay que establecer a la hora de seleccionar las explotaciones. Las explotaciones, por lo general, cuando se hace un plan de controles, se establece un tanto por ciento de inspecciones aleatorias y otro tanto por ciento de explotaciones dirigidas. Y las dirigidas son en base a unos criterios de rigor. O la explotación más grande, o la más pequeña, o la más vieja, o la más nueva. Entonces, eso yo considero que hasta el 1 de enero no se pondrá en marcha, porque además coincide en que muchas de las cosas que habrá que mirar entran en vigor, porque aunque el Real Decreto 306 entró en vigor el 14 de febrero del 2020, algunas de las cosas que contempla no entran en vigor al día siguiente de su publicación, sino unas son el 1 de enero del 22, otras son el 1 de enero del 24, otras son en el 23. Entonces, por eso considero que eso se pondrá en marcha el 1 de enero del 23. ¿Qué es lo que se mirará en esas inspecciones? Aunque habrá un checklist que ya digo, está por elaborar, ya digo, esto se habló ayer en la reunión de directores generales. Aparte de la higiene, bioseguridad, bienestar animal, eso se tocará algo, pero como esos tienen su programa individual, eso ya se hace en su programa individual, pero por ejemplo, sí los requisitos generales. Los de formación, que ya he dicho, el veterinario de explotación, está la figura del veterinario de explotación, aunque aún está por decidir de forma final con una normativa específica para el veterinario de explotación, pero es comprobar que hay un veterinario de explotación, comprobar que ha realizado sus funciones en lo que se respecta al SIGE, que hemos dicho antes, cuando hemos hablado del SIGE, hemos hablado que habrá un veterinario de explotación que tenemos que saber sus datos, si está completo el SIGE,
y la gestión de los estiércoles. Eso es fundamentalmente lo que se mirará en esas inspecciones. ¿Habrá muchas o habrá pocas? Pues no lo sabemos si serán muchas, pero lo que sí que sé es que aunque sean pocas o muchas, serán inspecciones a fondo. Ya digo, no creo que sean muchas, porque afortunadamente o desgraciadamente las oficinas comarcales no les estamos echando demasiado trabajo encima y van como van. Pero vamos, a la que le toque sí que será una inspección a fondo. De esto no puedo dar más explicaciones yo, al menos. Fue una reunión de directores generales de ayer. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, pues ahora ya llegó el momento, bueno, disculpar los problemas técnicos que hemos tenido y, bueno, agradecer la asistencia de Enrique Novales y de José Manuel Mocorzán y de todos los que habéis participado, ¿vale? Bien, gracias.